Y aquí está en nuestros estudios el doctor Willy Ramírez Chávarri, quien es miembro titular del Jurado Nacional de Elecciones. Y él nos va a dar luces de qué es lo que está pasando en esta primera etapa de este largo proceso electoral que nos va a llevar a las elecciones generales 2026. Doctor. Hola, Oscar. Muchísimas gracias por su participación y de verdad que usted aquí encendió en las ediciones anteriores, este tema lo advirtió y nos dijo mucho cuidado con las calificaciones, mucho cuidado con lo que es afiliaciones indebidas, lo que es firmas bambas, lo que son todo lo que acarrea la credibilidad de una afiliación. Y también nos dijo algo que yo lo tengo muy presente, que el Jurado Nacional de Elecciones cumple leyes. Así es. Cuéntenos, doctor. Sí, bueno, desde hace 2 semanas ya estamos en una suerte de torbellino, ¿no? De torbellino respecto al tema de las firmas inválidas y de las afiliaciones indebidas. Pero ¿qué es cada cosa? Una firma no válida es una firma observada por RENIEC, por los cotejadores de RENIEC, porque no son peritos, ¿no? Entonces, en el cotejo que se hace, el verificador advierte ciertas diferencias gráficas en la firma, ¿no? Bueno, acá también hay que reconocer que una persona no necesariamente firma igual que la firma que tiene registrada en el Documento Nacional de Identidad, ¿no? Bueno, entonces, esto no es necesariamente una falsificación, sino que no hay una coincidencia gráfica entre la firma que se presenta y la firma que se tiene registrada. Pero lo más importante de este punto es que estas firmas observadas o firmas no válidas o firmas inválidas no se contabilizan o en el trámite de la inscripción de un partido político, que eso quede claro, porque los medios de comunicación están induciendo, de cierta manera, a error en la ciudadanía, en el electorado y hasta en la población, porque hacen ver que por medio de estas firmas no válidas o por medio de estas firmas inválidas u observadas han logrado su inscripción y no es así. Ejemplo, si el requisito era, porque ya cambió, 24.800, 25.000 firmas redondeando, y un partido presenta 29.000, de las cuales 28.000 son declaradas válidas y 1.000 son observadas, ¿no? Entonces, ¿cumple o no cumple el requisito? Si el límite es de 25.000 y son válidas 28.000. Ahora, ¿qué pasa con las otras 1.000 que han sido observadas? Eso viene con un reporte, con un informe técnico del RENIEC para que nuestro procurador o nuestra procuraduría inicie la denuncia penal correspondiente ante el Ministerio Público, que es el titular de la acción penal. Nosotros no somos instancia penal, para que se identifique a los responsables y se sancione penalmente si hay una responsabilidad. Pero es bueno precisar también que a finales del año pasado el Congreso de la República aprobó una ley que exime de responsabilidad penal a las organizaciones políticas. Eso es, si me permite, doctor, porque ahí hubo un cargamontón exigiendo el Jurado Nacional de Elecciones debe retirar a los partidos políticos del proceso electoral. Ahora bien, entonces, no se puede denunciar bajo esta ley a las organizaciones políticas, sino a los responsables, es decir, a los personeros, a quienes estuvieron a cargo de la recolección de estas firmas o de estas fichas de inscripción. Eso que quede claro. Así está el marco legal actual. Ahora, ¿qué es una afiliación indebida? Eso es otra cosa. Es la inscripción de un ciudadano en el padrón de una organización política sin su consentimiento.
sin su consentimiento, ya sea mediante la falsificación de su firma o la suplantación de identidad. En ambos casos ya estamos hablando de delitos, falsificación de firma o suplantación de identidad. Y esta práctica, o mala práctica diría yo, acarrea la vulneración de derechos y libertades fundamentales. Por ejemplo, el de la libertad de asociación. A mí nadie me puede obligar o nadie me puede incorporar a un colectivo, a una asociación, en este caso que es un partido, sin mi consentimiento. Sin que usted conozca. Claro, sin mi consentimiento. Bueno, yo puedo conocer, pero no decido finalmente formar parte de él. Ya porque hay partidos que tienen simpatizantes, por ejemplo, ¿no? Pero que no necesariamente son militantes o son afiliados. Entonces, esto por un lado. Libertad de asociación, que es un derecho y una libertad fundamental. Y por otro lado, puede afectar también la elegibilidad para cualquier cargo público. Me explico. Si yo resulto afiliado al partido A, ya no me puedo afiliar al partido B. Y si yo tenía dentro de mis planes mantenerme como independiente para ser invitado por cualquier partido político, ¿verdad? Porque hay una cuota de invitados, pero el requisito es no estar afiliado a ningún partido político. Entonces, ya con esto, ya me cortaron o ya me truncaron mis aspiraciones, como es el derecho al sufragio pasivo, le llamamos nosotros, que es el derecho a ser elegido. Entonces, sí se está atentando contra dos derechos y dos libertades fundamentales de la persona. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad? Se está culpando erróneamente a el Jurado Nacional de Elecciones como si el jurado fuera quien verifica las firmas, y no es así. Le explico cuál es el procedimiento. Cualquier partido que pretende inscribirse presenta toda su documentación a el Registro de Organizaciones Políticas, el ROP. Y en lo concerniente a las firmas, le vamos a llamar el paquete de firmas, es derivado por el mandato de la ley al RENIEC, para que el RENIEC verifique si las firmas son válidas o no. Ojo, firma válida y firma no válida. ¿Ya? Entonces, luego que esto, bueno, ya se hace por parte de los, llamémosle, cotejadores en el RENIEC, se emite un informe técnico que es devuelto al Jurado Nacional de Elecciones, específicamente al ROP, en donde nos dice de las 29.000 firmas que puse en el ejemplo, 28.000 son válidas y hay 1.000 que son no válidas. Entonces, si la valla era 25.000, entonces el partido pasa a ser inscrito. Pero ¿qué pasa con esas 1.000? La Procuraduría ya presenta la denuncia ante el Ministerio Público para que se establezcan las responsabilidades pertinentes. Es decir, entonces, que no queda de lado eso. No. En ningún caso ha quedado esto de lado o ha quedado impune como erróneamente se cree. Ahora, ¿hay una responsabilidad administrativa también? Sí, en el uso de datos. Por eso es que el Jurado Nacional de Elecciones ha establecido contacto y ahora ya lo tiene directo y en tiempo real con la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. ¿Por qué? Porque a estas organizaciones, si bien no hay una responsabilidad penal, pero puede haber una responsabilidad administrativa por el mal uso de los datos. Entonces hay cierta porosidad por parte de las instituciones del Estado, y hay que reconocerlo así, en cuanto a nuestros datos personales. Porque hace un par de semanas o 3 semanas también se hizo público cómo es que nuestros datos son utilizados sobre la base de datos de el RENIEC por otras instituciones y hasta es comercializado. Ahora, el reporte ya lo tiene RENIEC. ¿Desde qué instituciones se hicieron las consultas o se descargaron las fichas de cada uno de nosotros, las fichas personales, y
Dios sabe El uso que le han dado. cuál es el uso que se le ha dado, ¿no? Y está el Ministerio del Interior, está el Poder Judicial mismo, está el SAT, entre otras entidades. Entonces, ahí hay que determinar también cuál es la responsabilidad administrativa, y ahí sí corresponde una sanción administrativa por parte de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Bueno, que se critica un tanto, ¿no? Porque es parte del Ejecutivo, del Ministerio de Justicia, etcétera, pero es la autoridad competente en este caso, ¿no? Doctor, estamos conversando con el doctor Willy Ramírez Chávarri, miembro titular del Jurado Nacional de Elecciones. Doctor, la pregunta: ¿cuánto daño le hace esto a la credibilidad del proceso en sí? Bueno, el daño es irreparable desde mi punto de vista, ¿no? ¿Por qué? Porque se está jugando con la institucionalidad misma, ¿no? del Estado peruano como tal, al poner en evidencia que hay falencias. Y en ese sentido, el jurado en el año 2023, conjuntamente con el RENEC, envió al Congreso un proyecto de ley para que se estableciera mediante ley, porque el tema también es presupuestal, el control biométrico. Entonces, para que no baste con la firma y con la huella, sino otros mecanismos, ¿no? Bueno, hay ahora lectores de huella, hay también herramientas de reconocimiento facial, el iris, entre otras cosas, porque esto ya se veía venir. Sin embargo, esta ley ha sido recientemente aprobada por el Congreso luego de 2 años y hasta el momento no es promulgada ni publicada. Ahora bien, si se promulga y si se publica, ¿va a solucionar el tema? Desde mi punto de vista, no, porque esto rige de aquí para adelante. Entonces, ¿de qué me va a servir el reconocimiento facial si lo que las personas presentaron fueron firmas y huellas? Acá hay que tener bastante cuidado. Y por otro lado, respecto a las falencias, se pide firma y huella, pero solo se coteja firma. No, entonces, ¿para qué es que se pide la huella si es que esta no va a ser utilizada, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, hay pues algunas deficiencias, pero ahora que ya estamos en pleno proceso electoral, en donde hay un principio, además de la intangibilidad normativa, es decir, cualquier ley que ahora se dé ya no rige para este proceso, sino para el siguiente. Menos mal que las elecciones regionales y municipales aún no han sido convocadas, lo que quiere decir que válidamente sí puede servir para el proceso de las elecciones subnacionales del año que viene. Estamos a tiempo de cierta manera, pero en lo que corresponde al proceso de las elecciones generales, esto ya no es así, porque no nos olvidemos que ya hay una convocatoria y el calendario o el cronograma electoral ya está corriendo. Doctor, la pregunta que se hacen seguramente los que están siguiendo esta entrevista: la Administración de Justicia Electoral, yo lo escucho a usted, doctor, de verdad, es impresionante, saber que los titulares plenos del Jurado Nacional de Elecciones tienen sobre sus hombros una tremenda responsabilidad. El tema de la administración electoral, doctor. El ciudadano de a pie, nuestros vecinos, vecinas que nos están siguiendo a estas horas de la mañana, ¿pueden confiar en esa institucionalidad que se llama Jurado Nacional de Elecciones para el tema de la administración de justicia electoral? Indudablemente. Nosotros somos fieles cumplidores de la Constitución y de la ley, pero tampoco podemos salirnos del marco constitucional y o del marco legal, porque hay algunos abogados, expertos y hasta cierto punto innovadores que dicen, no, pero no son un tribunal, sino son un jurado, así que ellos pueden sancionar de tal o cual manera. No, existe una Constitución y existe una legislación electoral que nosotros estamos en la obligación de cumplir. Ahora,
¿Quién dio la Constitución? El Congreso Constituyente. ¿Quiénes han ido enmendándola? El Congreso de la República con el mecanismo que hay para las reformas o para las enmiendas constitucionales. ¿Quiénes dan las leyes? El Congreso de la República. El jurado no da leyes, y que eso quede claro. Nosotros solamente cumplimos y hacemos cumplir la Constitución y la legislación electoral en el sentido de la administración de justicia electoral y la fiscalización, que también es otra de nuestras importantes funciones. No podemos ir más allá de lo que la ley establece o de lo que la Constitución contempla, ¿no? Doctor, ¿podemos esperar definitivamente que este proceso electoral que se nos viene, elecciones generales 2026, se puede confiar en el Jurado Nacional de Elecciones? Indudablemente, le repito, ¿y por qué? Porque la conformación, además del jurado, es heterogénea. Hay un juez supremo elegido por la Sala Plena, hay un fiscal supremo elegido por la Junta de Fiscales Supremos, hay un abogado, que es mi caso, elegido por todos los abogados del Colegio de Abogados de Lima, hay un exdecano de las Facultades de Derecho de las universidades públicas y hay un exdecano de las Facultades de Derecho de las universidades privadas, ¿no? Y esta composición heterogénea hace que se administre justicia electoral con un amplio criterio de conciencia, pero siempre del marco de la Constitución y en el marco de la legislación electoral. Doctor, el tiempo nos ganó. De verdad agradecido, porque hoy día hemos aprendido más de lo que el ciudadano se pregunta. La primera interrogante desplegada, así, despejada: el Jurado Nacional de Elecciones no puede retirar a partido político alguno. Con el marco vigente, no. ¿Y eso por qué? El marco legal, porque así ha sido establecido por el Poder Legislativo. Así es, una ley que aprobó el Congreso. Así es. ¿No es cierto? Que podemos confiar en la transparencia de la gestión en este proceso electoral, en los magistrados del Poder Electoral, que es el Jurado Nacional de Elecciones. Ya lo dijo, ese término de heterogéneo, la composición de lo que integran el Jurado Nacional de Elecciones, es la mejor garantía. Así es. Doctor, muchísimas gracias. A ti, Óscar. Con los muy buenos días.